Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a este programa La Quinta Esquina, en el que abrimos una mesa de debate y reflexión sobre los asuntos que más preocupan en Valladolid, capital y provincia. Un programa que, como saben, siempre suma esfuerzos entre prensa, radio y televisión y que pues hacemos gracias a la colaboración de nuestros compañeros del Mundo Diario de Castilla y León, de Radio Castilla y León y también, por supuesto, de La 8, donde pueden ver en primer lugar este espacio. Siempre contamos con un invitado y en este caso se estrena, debuta en La Quinta Esquina, Manuel Vecino, que es el presidente del Colegio de Arquitectos de Valladolid. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Y esperemos que buen debut también. Buen debut, sí. Buen debut. Como buen juvenil, debuto. Ahí está, ahí está. Vamos a hablar de arquitectura y de Valladolid. Y vamos a ver si ese Valladolid que todos o que muchos sueñan se puede llegar a cumplir o no. Hay temas sobre la mesa como por ejemplo esa ciudad de la justicia, el soterramiento, y creo que va a ser por ahí por donde vamos a comenzar. Pero vamos a saludar también a nuestros compañeros, como decía, del diario El Mundo Diario de Castilla y León, al redactor jefe, en este caso José Luis Fernández del Corral, bienvenido. Gracias. Y también al director de informativos y programas de Radio Castilla y León, Luis Huerga. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Vamos a comenzar, si os parece, hablando de ese soterramiento que al final se va a quedar en esa integración en superficie, en ese punto intermedio. Bueno, mañana saben que es esa reunión clave de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, se va a celebrar en Madrid, donde se supone que no se liquidará esa sociedad, porque sería la peor opción, según han señalado todas las partes, y donde habrá que tomar ya una decisión de qué proyecto es el que definitivamente se va a llevar a cabo en la ciudad de Valladolid. Integración en superficie. Yo les invito a que, por supuesto, sigan los informativos de radio, sobre todo también los de La 8, y a que no se pierdan la portada que hoy traen nuestros compañeros del Mundo, porque realmente explican, pero que muy bien, cómo va a quedar ese proyecto definido al final. Bueno, esperemos que sea así, mañana saldremos de dudas, pero desde luego yo creo que las líneas generales están muy bien definidas y muy bien explicadas, así que les invito a que no se lo pierdan. Y a mí me gustaría preguntarle a Manuel Vecino qué le parece esa solución o cuál hubiera sido la idónea bajo su prisma de arquitecto. La idónea, yo creo que nadie tendría la duda de que la idónea es el soterramiento. Incluso estoy convencido de ello. Bueno, yo creo que lo han manifestado en más de una ocasión, ¿no? El grupo de gobierno municipal también diría esto, ¿no? Otra cuestión, y además técnicamente nadie duda de que sería la solución ideal. Técnicamente es viable, pero es cara. Y se inició hace ya mucho tiempo, y yo creo que cualquier ciudadano... Yo viví en Las Delicias, nací en Las Delicias, tenía que cruzar aquel túnel que me daba miedo de pequeño cruzar, y desde luego la vía del tren supone una barrera impresionante, es el primer problema urbanístico de la ciudad, la vía del tren. Y esa separación entre dos zonas, entre dos casi mundos, ¿no? A veces. Entonces, el soterramiento era fundamental y era básico. Y desde luego, estoy hablando urbanísticamente, no estoy hablando de otras intenciones sociales, ¿no? Urbanísticamente era fundamental. El que no resulte ahora mismo asumible por determinado tipo de cuestiones y además haya debido algún tipo de... yo creo que de fijación por parte de Adif diciendo la estación tiene que quedar donde está y no se va a mover. Entonces esto al final, por cantidad de circunstancias, nos lleva a que se toma otra decisión, que es la decisión que han tomado ahora. ¿Es buena o es mala? Que es lo que me estás preguntando. Pues depende de cómo se formalice, ¿no? Las cosas no son buenas o malas. El soterramiento podría haber sido un desastre también. Porque soterramiento sin más, si no se formaliza y no se concreta en determinadas cuestiones, pues podría haber sido un desastre. Desde luego el plan Rogers, que lleva ya tiempo aquí encima de la mesa, era un plan que se aprobó casi consensuadamente en el pleno municipal. Entonces, casi todas las partes estaban de acuerdo en que era un plan bastante aceptable, de un notable alto, Pero, sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que no es viable. Ahora, esta otra opción tendremos que verla y tendremos que debatirla. Así para empezar, si quieres. Habrá que verla, habrá que debatirla, pero a mí sí que me gustaría preguntarle, porque cuando se hablaba del soterramiento siempre se pensaba en esa ciudad de futuro, en bueno, pues muchos años más allá de los que estamos viviendo actualmente, no solamente en una solución inmediata. ¿Esto es una solución, un parche casi inmediato, o de verdad es una solución que de cara a un futuro no habrá que volver a retocar? Estás poniendo el dedo en la llaga, Claro, porque
si decides no soterrar e inviertes una cantidad de dinero importante también para crear esa permeabilidad en superficie entre las Son zonas... 72 millones de euros. Bueno, y más, ¿no? Más otra que lo que tenga que poner el ayuntamiento, en principio, es lo que primero nos han dicho. Exacto, mayor, ¿no? Exacto. Desde luego, con la cantidad de dinero que se va a invertir en ello, se pueden hacer muchas cosas que pueden ser muy interesantes. Y que pueden ser cosas interesantes que con una gran imaginación y una gran creatividad pueden gustar al ciudadano y pueden hacer la vida más fácil al ciudadano, pues por supuesto que puede ser. Pero... desde luego, el invertir en esto de alguna forma nos lleva a pensar que se renuncia al soterramiento, ¿no? Que es lo que me estás diciendo. Es decir, dentro de 50 años, Valladolid sigue sin soterramiento. Esta es la pregunta que hay que lanzar al aire. O esta inversión va a ser, como tú dices, un parche y después tenemos que plantearnos de nuevo el soterramiento. Pues tampoco te lo podría decir, ¿no? Pero desde luego sí que es cierto que hoy por hoy el soterramiento, está clarísimo, no se va a efectuar, ¿no? Entonces tendremos que... Perdona. Sí, yo lo que le quería decir es, usted ha dicho, depende de cómo se formalice. Sí. Es decir, no se ha atrevido a decir que es un parche, depende de cómo se formalice. Primero, ¿a qué se refiere y si de alguna manera esto está hipotecando un futuro con algo mejor? A ver, sí que he dicho que está hipotecando el hecho de soterrar, desde luego, en un futuro cercano. Eso es evidente, ¿no? Si tú ahora mismo inviertes en realizar una permeabilidad en superficie, pues hipotecas el futuro cercano. No sé el lejano, no sabría apostar por ello. Pero, insisto, cualquier actuación tendrá que concretarse y esas concreciones son las que nos llevan a determinar si la actuación es la adecuada, es la satisfactoria para los ciudadanos o no. Un soterramiento sin más podría ser un desastre también. Es decir, podría ser bueno el hecho de que, bueno, unes dos mundos, pero depende de cómo los unas, ¿no? ¿Y no nos puede dar algunas pistas de qué era lo que realmente hay que hacer? Porque a lo mejor no le viene mal al ayuntamiento que usted les asesore. El ayuntamiento tiene cantidad de técnicos que le pueden perfectamente asesorar. Y por supuesto el colegio se brinda y los arquitectos de la ciudad se brindan a asesorar. No, pero mójese un poco más. Sí, lo que me estoy mojando es lo que puedo y debo. Y además usted lo sabe. Lo que le estoy diciendo es, la permeabilidad, que es la opción de ahora, puede no ser tan mala, que es lo que estoy diciendo. Puede no ser un desastre. Porque depende de cómo se haga. Por ejemplo, hace poco estaba hablando yo de cómo se realizó esta actuación en Oviedo. En Oviedo, que hay una diferencia de niveles importante, se construye una losa encima de las vías y hay otras opciones, ¿no? ¿Esto es viable en Valladolid? Pues probablemente no existe este desnivel como existe ahí en Oviedo y probablemente no se puede llevar a cabo. Pero, desde luego, puede haber otras opciones que pueden ser también muy interesantes para la ciudad. Con el dinero que se va a invertir se pueden hacer cosas interesantes. Y por supuesto, y esto sí que quiero dejar encima de la mesa, por supuesto, se debe de debatir, se debe de abrir un debate social importante y el ayuntamiento no puede cerrarse en decisiones que, y además estoy convencido de que no lo harán, en decisiones que sean de cuatro personas o muy centradas en los técnicos municipales o en las decisiones políticas municipales, sino que tiene que abrirse a la ciudad y tiene que abrirse un debate que todos los sectores sociales de la ciudad opinen, porque es algo fundamental para la ciudad. Y opinaremos, espero, debatiremos, espero, y propondremos, que también espero que podamos hacerlo, ¿no? ¿Me he mojado algo más? No mucho. Poco, más bien poco. No mucho. Más bien poco. Pero bueno, depende, en el desarrollo del programa, a lo mejor le sacamos algo más. Es posible. Claro, porque entiendo que cuando hablamos de futuro y hablamos de este proyecto, ya no es el hecho, yo creo, de no soterrar y mirar a ver si más adelante existe la opción de poder soterrar, sino el hecho de cómo quede todo configurado para las posibilidades urbanísticas en general de la ciudad. Yo no sé si, a mí me da muchas veces la sensación de que no se ha reparado tampoco en eso. Sí que es cierto que las vías de tren históricamente han supuesto esa barrera. Es una barrera psicológica y es una barrera además, bueno, pues digamos, especial o sensible porque, bueno, pues no deja de ser una cuestión pues de integración, ¿no? De no crear partes diferenciadas dentro de un mismo conjunto que es una ciudad. Pero de cara ya no solo a lo que resulte acerca de la llegada del ferrocarril de una forma o de otra, yo no sé si se ha pensado suficiente en las consecuencias que puede llegar a tener en conjunto para la ciudad urbanísticamente un proyecto como este. Y el detalle más inmediato es el de los vecinos del barrio de Pilarica. Y a futuro, yo no entiendo que estas cosas, bueno, que deben quedar rematadas con un proyecto que yo no solo conjugue la llegada del ferrocarril, sino la expansión urbanística o el conjunto urbanístico que pueda llegar a tener la ciudad a futuro. No sé si tiene la sensación también de que parece que no se piensan en esas cosas. Bueno,
no estoy en la cabeza de otras personas como para saber si se piensan o no. Estoy convencido, y lo he dicho antes, de que desde el grupo municipal actual, por lo que yo he hablado con ellos y por lo que he hablado con Manuel Sarabia hace relativamente poco, de que su intención inicial era continuar con el soterramiento, porque desde luego, técnicamente y socialmente era la mejor opción. Eso no hay duda, ¿no? Y urbanísticamente es la mejor opción. Otra cosa es que el soterramiento sea asumible por la ciudad o no, que es algo en lo que yo prefiero no meterme. Prefiero no meterme porque soy el presidente del Colegio de Arquitectos, no soy un político que decide cuestiones económicas, ¿no?, que afectan al resto de la ciudad. Hipotecar la economía de la ciudad a medio plazo también puede ser un coste demasiado inasumible, ¿no?, para los ciudadanos. Y esto es lo que nos suponía, de alguna forma, el soterramiento. Insisto, ¿el soterramiento es la mejor opción técnica? Sí, es que no cabe duda. Y yo creo que nadie lo duda, ¿no? Ahora, ¿esta otra opción va a ser desastrosa? Pues insisto en decir lo mismo que he dicho antes, todo depende de cómo se concrete. ¿Se renuncian a cosas de futuro? Pues en parte también. ¿A largo plazo? No lo sé. ¿A cuáles? Se renuncia a un nuevo soterramiento y a que el urbanismo sea de otra forma, ¿no? El urbanismo, porque desde luego va a influir en el urbanismo de la ciudad, eso es evidente. Decías, perdón, que te tutee, yo os ruego que también me tuteéis. Decías que es una barrera psicológica, no es psicológica, es física. Física, es física. Sí. Es decir, es una barrera física que evidentemente la barrera psicológica existe también, ¿no? Es una barrera física que altera todo el urbanismo de la ciudad y, por supuesto, influye en el urbanismo de la ciudad. Cuando te planteas el plan general, cuando los redactores anteriores del plan general tenían casi como mandato asumir el plan Rogers. Era evidente. Cuando tú redactas un plan general tienes que saber qué se va a hacer con eso que es, insisto, el principal problema urbanístico de la ciudad, esa barrera, ¿no? Entonces, solucionar todo lo que va anexo a esa barrera era fundamental. Ahora, ¿cómo se va a solucionar? Pues de otra forma, lógicamente, tiene que hacerse de otra forma. No puede hacerse pensando en que se va a soterrar, ni ahora ni en un plazo corto de tiempo. Yo le voy a pedir, porque seguro que a los telespectadores les interesa, estamos hablando mucho de soterramiento, de plan Rogers, pero con esa renuncia al soterramiento, ¿podría concretar, para que lo conociéramos todo el mundo, qué perdemos los vecinos de Valladolid en calidad de vida? Que es un poco lo que más, en lo concreto. Usted que conoce el plan Rogers, que ha hablado con Sarabia, que me parece que está en la pomada, vamos. Lo de estar en la pomada es algo que me hace gracia, porque no suelo estar yo en ninguna pomada. Bueno, lo ha dicho pero usted. Bueno, da igual, no, que hablo yo con él, igual que hablaba con el anterior concejal de urbanismo, igual que he tenido relaciones con otra gente. No estoy en ninguna pomada. Si usted lo quiere decir así, pues vale, perdona, si tú, que te he dicho que te iba a tutear, si tú lo quieres decir así, pues vale. No, mira... O sea, vamos a tener menos espacios para pasear, menos zonas verdes, menos viviendas, o sea... Todo el terreno que está en la vía, si no se va a alterar, y la vía no es la vía, es toda la amplitud que tiene, es evidente que no se va a tocar, ¿no? O que se puede tocar en determinadas zonas, de determinada manera, que no se va a alterar, no se va a aprovechar, se pueden aprovechar otro tipo de terrenos, no todos. Es evidente que eso va a influir en el urbanismo de la ciudad, pero ahora la pregunta voy a devolverla. Permíteme, no es solamente un juego de palabras. Todas las opciones, o sea, cada opción que se pueda tomar urbanística son contrarias. Si tomo una opción facilita y hace buena la vida en la ciudad y otra no la hace buena, yo creo que no. Te respondo ya, yo creo que no. Es decir, todas las opciones pueden hacer buena la vida o nos pueden hacer la vida más fácil, más feliz, porque en realidad la arquitectura, el urbanismo, lo digamos como lo digamos, nosotros los arquitectos, cuando estamos proyectando, lo que intentamos hacer es generar espacios donde la gente viva, conviva, se desenvuelva y, en definitiva, sea feliz. Es el objetivo. Sí. Y el objetivo del urbanismo también es ese. Entonces, cada opción, cada vivienda hace felices a unas personas e infelices a otras. Eso no... Es decir, hay opciones distintas que pueden provocarnos la misma felicidad. Eso es lo que yo quiero decir. Es decir, no porque se haya renunciado al soterramiento vamos a estar ya sometidos a la infelicidad urbanística total. Es decir, porque se haya renunciado de alguna forma a ese soterramiento que estaba previsto y que yo creo que se ha tenido que hacer de una forma lamentable, de una forma dolorosa, porque estoy seguro de que es una forma dolorosa, pues eso no nos lleva ya condenados a la infelicidad urbanística. Nos lleva a otras opciones, que pueden ser peores, sí. Pueden ser peores, eso no se puede negar, y lo vuelvo a decir, pero que nos va a causar un desastre urbanístico, pues tampoco.
¿Qué necesidades detecta que tiene Valladolid, aparte de ese soterramiento? Quizá a lo mejor habría que mirar hacia esos barrios. Por ejemplo, hace poquitos días en el pleno del Ayuntamiento, Valladolid, si se puede, reclamaba un censo de zonas degradadas y sobre todo, además, aludía también a algo que acabamos de comentar aquí, a esa participación, a ese que cada uno pueda explicar y exponer dónde cree que pueden estar los errores, los fallos o aquellas cosas a mejorar dentro de sus zonas, de esas zonas donde vive. Quizás serían los barrios una de las zonas donde habría que hacer una mayor actuación y que otros lugares detecta. Por supuesto, los barrios por supuesto, pero no solamente urbanísticamente, ¿eh? Pasead por los barrios de la ciudad, ya lo sabéis, lo habéis paseado y habéis visto determinado tipo de viviendas y determinada calidad. No deberíamos como sociedad permitir que se tenga esta calidad en las viviendas, ¿no? Hay algunos edificios y se va a actuar, de hecho, hay algunas actuaciones previstas, ¿no?, para mejorar la calidad en las viviendas. Y por supuesto, los barrios, la intervención en los barrios es básico. Es básico. En el centro se actúa, lógicamente se actúa y se tiene que seguir actuando. El centro es casi como el patrimonio de todos, ¿no? No se puede olvidar el centro por dedicarse exclusivamente a los barrios, pero los barrios es una de las tareas importantes. Los polígonos industriales, ¿no?, que ahora están absorbidos casi por la ciudad, es un problema también importante, ¿no? Estábamos hablando del soterramiento, pero nos olvidamos que hay otros dos elementos también en relación con Adif que tendríamos que debatir también, que son pues el bypass de mercancías o los talleres. Es decir, esos temas no se pueden dejar de un lado, ¿no? Y si no actúas en el soterramiento, al menos hay que actuar en las otras cuestiones, porque nos parece también importante, ¿no? Le has preguntado por errores y a mí, vamos, es que no me resisto a hacer una pregunta fundamental sobre esto. ¿Qué errores se han cometido para no darse cuenta antes de que el soterramiento era inviable? Porque llevamos varios años. La burbuja inmobiliaria y la caída de precios ya es cuestión del suelo, ya es cuestión de hace tiempo y hasta hace 2 días hemos estado hablando de soterramiento. Eso lo desconozco porque es una cuestión política. La decisión supongo que habrá sido por cuestiones económicas, ¿no? ¿Pero no hemos perdido mucho tiempo ahí? Pues es probable. Es probable. Yo creo que se podía haber actuado antes, pues es probable también. Y que el anterior equipo de gobierno también podía haber actuado, pues también es probable. Es decir, vamos a decir, todos yo creo que tenemos una cierta responsabilidad en esto, ¿no? Y que se ha perdido oportunidades, pues también puede ser. ¿En qué sentido? Pues que a lo mejor se podía haber actuado antes, como decías, y que si se hubiera actuado antes se hubiera podido obtener algún resultado, posiblemente. Pero recordemos, en 2009 estamos hablando, es cuando empieza a aparecer y se empieza a hablar de crisis. Se hace bastante tiempo, Se hace bastante tiempo. Y claro, si nos retrotraemos en la memoria y nos ponemos en aquellas fechas, ¿cuántas personas, sinceramente, cuántas personas estudiosas del asunto decían en 2008 que esto iba a ser una crisis y que iba a durar todavía? ¿Cuántas? ¿No? De verdad, porque hay mucha gente que habla de ello y dice, no, pues estaba previsto. No, nadie preveía esto de esta forma. Bueno, en el... 2008. Sí, bueno, yo creo que en el área suya sí. En el área suya... No, sabíamos que había una burbuja inmobiliaria, eso está claro. Perdón, pero es que... Eso está claro. Es que yo vengo yendo desde probablemente de 2000, que es insostenible en España la cantidad de viviendas que había planteada. Cierto, cierto. Y ahí yo creo que fallaron instituciones, economistas, entidades financieras y seguramente la gente de su profesión que no lo anticipó, y nosotros los periodistas a lo mejor también, pero eso yo creo que ahí ha habido errores claros. Y yo creo que de alguna forma casi todos, casi hasta la ciudadanía también, de alguna forma decías, bueno, estoy en una determinada época, me compro un piso para después venderlo, entras en la especulación, después dices, no, pero es que a lo mejor no lo voy a poder vender. Esto ha ocurrido. Todos hemos colaborado de alguna forma a que esta burbuja creciera y a que esta burbuja nos diera en las narices como nos ha dado. Pero lo que yo quiero decir es que nadie preveía que esto fuera tan largo. Esa es la cuestión. Y entonces, como nadie preveía que fuera tan largo, tomar decisiones en determinados momentos, pues a lo mejor se podían haber tomado, pero quizá, es decir, yo le estoy intentando buscar explicación, ¿no?, de por qué no se actúa en determinadas épocas. ¿Y ahora? Es decir, con respecto al tema del ferrocarril, que yo creo que es el ejemplo más claro de todos, ya no solo aquí en Valladolid, en otras ciudades, sobre todo en las ciudades de Castilla y León, por donde discurre esa línea del AVE, la Madrid, Valladolid, Palencia, León.
se fió al hecho de la liberalización de los terrenos que quedaban como resultado del proyecto, se iban a vender, de ahí se iba a obtener un dinero para llevar a cabo sus procesos de integración, y al final hemos visto cómo no ha pasado en Valladolid, no ha pasado en Palencia, no ha pasado en León, por esa perspectiva que comentaba el compañero de obtener recursos de un sistema que llegó un momento en el que se acabó. ¿Y ahora? Es decir, ¿hacia dónde camina el urbanismo? Es decir, si todo eso acabó, esa burbuja explotó, llevamos muchos años de crisis, el urbanismo ha tenido mucho que ver, además el urbanismo fue un concepto que se ligó sobre todo desde un punto de vista político con otras cuestiones relacionadas con corrupción, etcétera, etcétera. ¿En qué momento está el urbanismo? ¿Sigue en crisis? Es decir, ¿sigue metido en esta crisis sin reinventándose o tiene un camino claro por el que discurrir? Los urbanistas, los expertos en urbanistas, que yo no lo soy, por cierto, los expertos en urbanismo todos manifiestan que el urbanismo es cambiante y se va adaptando a las características sociales del momento. Es así, y ha sido así siempre. Entonces el urbanismo no puede ser concebido como una ciencia, porque además el urbanismo, como la economía, y podréis darme la razón en esto, tiene muchas connotaciones políticas, no es solamente una cuestión técnica. Es decir, si hablamos de economía, tú escuchas a un economista y a otro y te dicen cuestiones completamente distintas, pero son técnicos, ¿no? Hay mucho de política en ello, porque hay mucho de impresión de cómo queremos vivir, de cómo queremos funcionar económicamente, de qué queremos financiar más, qué queremos construir más. Entonces, cuando se habla de urbanismo no solamente se habla de técnica, se habla de intencionalidad. Y entonces la intencionalidad es cambiante, porque va cambiando en función de las necesidades de la sociedad en la que vivimos. Lógicamente ahora la sociedad en la que vivimos es otra y no podemos tener el urbanismo de hace 50 años, ni podemos tener el urbanismo ni siquiera de hace 20. Tendremos que tener otro tipo de urbanismo y habrá que reinventarse. Y habrá que, y por supuesto, estoy convencido de que los urbanistas son suficientemente capaces de hacer un urbanismo actual, un urbanismo moderno y adaptado a las necesidades que tenemos. Y desde un punto de vista urbano, desde un punto de vista de la ciudad, en este caso, por ejemplo, de la ciudad de Valladolid, antes señalaba, ¿no?, que la ciudad se ha expandido incluso hasta llegar a prácticamente meterse en los polígonos industriales que se habían construido en el extrarradio. ¿Será la tendencia la de recuperar los centros en detrimento de las periferias por una imposibilidad de expansión? Bueno, no es exactamente así, es decir, la imposibilidad de expansión no es como tal, ¿no? Sí que se puede expandir, lo que pasa es que... Pero no físicamente, sino sobre todo económicamente. Claro, económicamente por supuesto, económicamente está claro, ¿no? Es decir, salvo que haya un cambio que estamos empezando, parece a notar un cierto cambio económico, bueno, os puedo dar un dato. Perdona que te corte en el tema, os puedo dar un dato. Nos gustan los datos, ¿sabes? En 2000, os gusta, bueno, un dato que tampoco es exacto, porque no sé la cifra exacta, pero en 2015, en Valladolid capital, había 7 viviendas. 7 viviendas finales de obra. 7. Si alguien piensa que esto es reactivar. Es cierto que en 2016 ha aumentado la cifra. Y ahora empezamos a tener un dato, de alguna forma, un poco más esperanzador. Y es que empieza a haber en este año, en el año 2017, las primeras promociones. Cuando estoy hablando de 7 viviendas son unifamiliares, ¿eh? Estoy hablando de intervenciones de autopromoción. Ahora estoy hablando de promociones, es decir, alguien decide promover un grupo de viviendas, 20, 15, hay pequeñas, son pocas porque son 3 o 4 promociones, pero por lo menos hay promociones de viviendas. Quiere decir que alguien piensa que va a edificar, que va a vender y que esa economía en la construcción se va a reactivar y que la gente le va a comprar, ¿no? Eso, alguien tiene esa idea en la cabeza, que eso ya veremos, ¿no? ¿Y no cree usted que tú... Muy bien, muchas gracias. Menos mal. ¿Y no crees que eso ocurre también porque ya se está con la bajada de tipos y la baja retribución de los depósitos, la gente empieza a pensar que la vivienda puede ser otra vez un bien de inversión más que de utilización? Ojalá no sea así, ¿verdad? Ojalá no sea así. Como empecemos a ver que la vivienda es un bien de inversión, mal vamos. ¿Pero detectas ese fenómeno? No sabría yo decirlo. Desde el Colegio de Arquitectos no sabríamos decir si es por eso o no, ¿no? Desde luego, si la vivienda empezamos a tomarla de nuevo como un bien de inversión, mal vamos. Existen unos pilares fundamentales para la vida de cualquier persona: la sanidad, la educación, la alimentación, el sustento y la vivienda. Algunas dentro de la sociedad que tenemos montadas son sociales, ¿no? Es decir, el coste es social. Otras no lo son. Y entonces, la vivienda, que es un bien fundamental, reconocido ya está en la Constitución, de alguna forma, aunque haya inversión pública en vivienda, esta sociedad nuestra lo ha dejado en manos privadas. Y esto trae sus consecuencias, buenas o malas, pero trae sus consecuencias, tenemos que saberlo.
que hay gente que piensa que la sanidad también tendría que estar en manos privadas, por supuesto, y que yo respeto ese tipo de... No parece su posición, ¿no? No, en el tema de la vivienda, digo. En el tema de la vivienda yo creo que debería... ¿Crees de verdad que se puede consentir que haya gente que esté en la calle? No, ¿verdad? Nadie lo cree. Tendríamos que favorecer que la gente pueda acceder a una vivienda, por lo menos acceder a ella, ¿no? Es decir, yo creo que es responsabilidad de todos el que todos tengamos un sitio donde residir. Otra cuestión es que lo tengamos que regular, concretar, decir, no, mira, la inversión tiene que ser de esta manera, la inversión pública no puede ser a lo loco, tiene que ser regulada, tiene que ser de esta forma, las ayudas deben de ser de esta manera, etcétera, etcétera. Eso por supuesto, por supuestísimo, ¿eh? No estoy diciendo que se regale vivienda a cualquier persona que lo necesite, estoy diciendo que tiene que regularse. Pero por supuesto que es algo, es un bien primordial y que todos deberíamos de colaborar en ello. Yo no tengo la menor duda. En este asunto siempre se ha hablado de que bueno, una de las consecuencias precisamente de ese boom del ladrillo de aquel momento lo que ha generado es vivienda vacía. Yo no sé si de la misma forma que tiene el dato de las viviendas finalizadas, no sé si hay alguna estimación de la vivienda vacía que puede haber en Valladolid. No, más que nada porque ese dato sí que es significativo, luego puesto un poco en comparación, en prisma, con esos problemas sociales. No, en el colegio sí que tenemos una diversidad no muy grande entre vivienda proyectada y vivienda ejecutada y vivienda concluida. Ese dato sí que le podemos tener, pero de vivienda ejecutada, vivienda ocupada, ese no le tenemos. Ese dato le tendrá el ayuntamiento cuando se pide la licencia de primera ocupación. Nosotros podemos tener el dato de cuando se finaliza la obra, ese sí, porque consta el visado de la finalización de la obra. Y en ese sentido sí que ha habido muchos. Bueno, no sabría decir la cifra ahora exacta porque no la tengo aquí, pero habría muchas viviendas que se han proyectado pero que no se han concluido todavía. Y de hecho hay muchos finales de obra que ahora están apareciendo de proyectos anteriores, de hace tiempo. Entonces, ahora hemos visto, he dicho, el dato de 7 viviendas en el 2016 aumentó, pero son viviendas, insisto, hechos proyectos hace años, no hace uno, hace 3, 4, 5, 6 años. Entonces ahora se finalizan esas viviendas. ¿Esto va a ser de otra manera en el futuro? Esperemos que sí, esperemos que todo se reactive, ¿no? Y que la promoción de viviendas, por supuesto, sea pública o sea privada, se reactive. Por supuesto, no para llegar a los niveles que estábamos en el pasado, porque creo que no nos beneficia a nadie. Y tampoco para que la gente pueda especular, pero bueno, pues si quiere alguien especular con la vivienda, pues podrá hacerlo, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que la gente especula con casi todo. La gente tiene negocio en casi todo, ¿no? Tiene negocio en cuidar a personas mayores, en cosas diversas, ¿no? Es decir, cada persona puede tener negocio en lo que considere, si ve volumen de negocio. Y si alguien ve negocio en comprar una vivienda y después venderla, pues bueno, nos facilitará la vida a los demás o no. Eso pues lo vamos viendo. Pero desde luego, volver a las cifras que estaban en el pasado, yo creo que no nos beneficia. Pero hay recetas, perdón, hay recetas para que la vivienda no sea tan cara, y soy consciente de que estamos en algunos aspectos en el suelo del precio que durante la crisis ha bajado, pero ¿hay alguna receta para que no empecemos esa escalada de subida de precios que ya tuvimos en un pasado? Yo no sabría decirlo, ¿eh? Yo no sabría decirlo. Siempre pongo este ejemplo. Mi padre, que era un hombre de clase media-baja, compra una vivienda en el año 70. En el año 70. Y en 8 años o 9 años es capaz de pagarla. Una vivienda digna, ¿eh? Una vivienda digna que ha sido la vivienda de mis padres de siempre. Esto es imposible pensarlo ahora. Es decir, estamos hablando no de que la vivienda sea solamente cara, sino que es cara en proporción a los sueldos que existen. Entonces, ¿y eso cómo ha ocurrido? Pues esto evidentemente ha ocurrido porque alguien, o todos hemos estado interesados y empujando en ello, ¿no? ¿Cuál es la receta para pararlo, para que eso no sea así? Tal y como estamos ahora, es complicado de decir, habría que estudiarlo mucho. ¿Cómo paramos el que produce materiales, el que realiza en las manos de obra, etcétera, etcétera? ¿Cómo paramos todo esto, ¿no? Aparte de que también ocurre otra cosa. Ahora no se construye como se construía cuando mi padre compró aquella vivienda. Las obligaciones legales que tenemos para construir ahora son muchísimas más. Y por supuesto eso es dinero. También se reduce en dinero. Es decir, que la receta, por supuesto, no la tengo, ni la varita mágica, no la tengo. Oye, hablando de viviendas, sí que es cierto que bueno, pues en estos últimos tiempos surgen conceptos como el tema de la accesibilidad de los edificios, de la sostenibilidad medioambiental de los edificios, tanto públicos como privados, vivienda privada y demás, incluso cuestiones relacionadas con el tema de, bueno, no sé si es
intentar que lo nuevo que se construya no desentone, digamos, con el entorno, es decir, que tenga todo cierta uniformidad y atender una serie de criterios técnicos y demás. En eso, ¿cómo estamos? Yo no sé si todo lo que ha sucedido en estos últimos años ha detenido un poco el avance de esas cualidades que deberían acompañar a las nuevas edificaciones. Desde luego, hay algo. Yo creo que la sociedad ha avanzado bastante en este sentido. Desde el año 98, que aparece la ley de accesibilidad en Castilla y León, estoy hablando. Había otras comunidades autónomas que ya tenían ley de accesibilidad. Es que me has mencionado la palabra accesibilidad, por eso hablo de ello. Desde el año 98, que aparece la ley de accesibilidad aquí en Castilla y León, hasta ahora ha evolucionado mucho y desde luego podemos notar nuestras ciudades cambiadas, nuestras viviendas cambiadas y las intervenciones también son importantes. Pero claro, todo requiere una concienciación generalizada. Es decir, cuando se proyecta con un concepto de accesibilidad, cuando ya se está proyectando con el concepto casi asumido de la accesibilidad, al final la accesibilidad aparece desapercibida. Tú cuando te acercas a un edificio y ves una rampa, dices, este edificio es accesible. Pues no, y puede no serlo. Es decir, la rampa no es la solución mágica para todo, porque además, primero, no hay una discapacidad única, hay muchos tipos de discapacidades, y la rampa no soluciona todos los problemas, por supuesto, y tampoco siquiera a veces soluciona el problema de la movilidad, es decir, la gente que tiene discapacidad en la movilidad. Es decir, los edificios realmente accesibles son aquellos en los que la accesibilidad está desapercibida, y eso sucede cuando alguien tiene el concepto de accesibilidad casi metido en su alma, en su alma. Cuando proyecta el arquitecto o el ingeniero que proyectó Carrefour, pensaba en el carrito de la compra. Y entonces lo realiza y nadie piensa que es un edificio accesible. Pero todo el mundo entra con el carrito tranquilamente. Y puedes entrar con el carrito de los niños y no tienes ningún problema, ¿no? ¿Y por qué? Porque el que lo está proyectando, el que lo está ideando, está pensando en eso, ¿no? Está pensando en un edificio que cumpla con esos requisitos. Lo que quiero decir es que el proyectista debe tener, pero no solamente el proyectista, el que lo usa también, debe de tener los criterios de accesibilidad, de eficiencia energética, de otro tipo de cuestiones, ¿no? De mantenimiento de los edificios. El usuario tiene que tener, esos conceptos los tienes que tener metidos dentro como una especie de referente. Si conseguimos evolucionar socialmente para tener esos referentes dentro, entonces seremos capaces de tener una sociedad en la que la accesibilidad, la eficiencia energética están a la orden del día. Y no tenemos que cumplir un reglamento, sino que sale de nosotros, ¿no? Yo recuerdo, perdonad que me extiendas que hablo mucho, entonces sí, es así, si tienes que cortarme, me cortas, ¿no? Yo recuerdo una charla que yo escuchaba a Francisco Javier Sáenz de Oiza, un arquitecto de gran renombre, que tampoco tenía tanta obra, para mí era un conferenciante excepcional. Y a la vez yo estuve leyendo un libro de Sánchez Ferlosio, que era Más allá del jardín, y esto hablaba de los referentes. Y Sáenz de Oiza hablaba también de los referentes que hay que tener a la hora de proyectar. Los referentes, todo ese bagaje que tenemos que tener en nuestra memoria, ¿no? Este bagaje de datos, de conceptos, de sensaciones, de todo, ¿no? Entonces, el libro este de Sánchez Ferlosio, perdonad que os lo diga, porque me parece además bastante apasionante, habla sobre la vida en Japón y dice que en Japón parece ser que en el momento de máximo dolor, pues entonan una oda, una especie de canto al dolor. Y esto relata que un padre estaba arrodillado delante de su hijo sin vida de 6 años, toda la noche, su único hijo. Al cabo de pasar las horas, de repente ve que los primeros rayos de luz arrojan una sombra en el suelo y mira la sombra, gira la cabeza y ve el kimono del niño tendido, y es cuando entona el canto. Y dice Sánchez Ferlosio, ¿le emociona más el kimono que el propio niño, que lo tiene aquí? No, es que es el referente, es que el kimono es el niño, y el niño es el kimono. Bueno, pues a eso me estoy refiriendo, es decir, a ese tipo de referentes que están metidos dentro de ti. Si la sociedad, si todos nosotros tenemos metido dentro de nuestra esencia esa accesibilidad, esa eficiencia energética, ese ahorro, seremos capaces de construir ciudades, edificios y sobre todo de usarlos con ese concepto de eficiencia energética. Pero vivimos en una sociedad en la que nos cuesta mucho evolucionar en este sentido. Poco a poco lo vamos haciendo. Hace tiempo nos pusieron casi por mandato, ponte el cinturón de seguridad, ¿no? ¿Os acordáis aquí? Ponte el cinturón. Entonces, al final, casi todo el mundo lo pone. Lo poníamos como un grito en el cielo, ponerse el cinturón va a ser horroroso, no sé qué, en la ciudad, ¿no? Porque nadie se lo ponía. No, ahora todo el mundo se lo pone porque lo ves, es decir, ya lo has hecho tuyo. Entonces, no tenemos esa dificultad, no nos tienen que obligar. Lo mismo digo con esto. Si andamos con obligación en cuestiones de eficiencia energética o en cuestiones de accesibilidad, mal vamos.
porque al final alguien se lo salta, alguien intenta rozar la legalidad. Si todos pensamos que la accesibilidad no es para las personas con discapacidad, sino que es para todos, para facilitarnos la vida a todos, entonces, cuando edifiquemos o cuando usemos un edificio, pues lo haremos con ese concepto. Digo cuando usemos, porque muchas veces se realizan las cosas, se realiza la obra y después el usuario, el que lo regenta, tal, pues coloca en la salida de emergencia, coloca ahí las Coca-Colas, por poneros un ejemplo, ¿no? En la salida de emergencia de una discoteca, o ata la puerta porque tiene una barra antipánico para que no se le cuelen por allí, ¿no?, la gente. Ese tipo de usos que a veces pues, nos lleva incluso a catástrofes, ¿no? Perdonad, es que me enrollo mucho. Yo tengo la idea de que algunos ayuntamientos Sí. no tienen la mentalidad adecuada a los tiempos que están corriendo. Y de hecho estamos asistiendo últimamente a un goteo donde los tribunales están tumbando planes generales de ordenación. Hace poco en Medina de Río Seco, 400 viviendas. ¿Por qué está pasando esto? O sea, ¿queremos seguir con la mentalidad anterior? Hay ayuntamientos que a lo mejor están excesivamente vinculados a los intereses de los constructores y, sin embargo, el interés de la gente queda en segundo lugar. Pues mi impresión personal, como presidente del Colegio de Arquitectos, ¿o qué me estás preguntando? Como usted quiera. Como yo quiera. Mi impresión personal es que, por supuesto que la intencionalidad política muchas veces dirige las acciones, ¿no? Y por supuesto que la intencionalidad política, pues a veces, pues, y en muchas ocasiones lo estamos viendo, pues comete errores, y comete errores a veces graves, ¿no? Yo no creo que sea el momento de verdad, no creo que sea el momento para grandes cambios en los planes urbanísticos, no creo que sea el momento, pero también es cierto que un plan urbanístico que permita determinado tipo de crecimiento, que permita determinado tipo de crecimiento, pues tampoco te hipoteca que en el futuro pueda crecer. Es decir, ¿por qué no dialogamos? Pero no exagerado. No exagerado, por supuesto. Y esto es exagerado. Puede ser, puede ser. No lo niego. Puede ser o es. No, es que le oigo mucho, puede ser. No tengo datos suficientes, es que no tengo datos suficientes para analizarlo, pero desde luego parece a simple vista exagerado, ¿no? Si lo analizara con profundidad te podría decir mi impresión. Desde luego que en un municipio se pretenda que vaya a crecer el municipio en la época actual en viviendas una desproporción, pues es algo inusual, ¿no? También me gustaría hacer un apunte sobre algo que llama también la atención en diferentes lugares, por ejemplo en poblaciones de todo Castilla y León, de Valladolid. Hablamos de arquitectos sin oposición, se podría decir así en los ayuntamientos, de esos cargos que pueden ser asesores, cargos honoríficos, que muchas veces pues, a lo mejor están cometiendo algunas irregularidades a la hora pues, de tomar decisiones de este carácter. Mira, un arquitecto contratado por un ayuntamiento, no entro en valorar cómo ha sido contratado ese arquitecto en ese ayuntamiento, porque eso supongo que los secretarios de los ayuntamientos cumplirán, doy por hecho, que cumplen la legislación y cumplen todos los requisitos para contratar a una persona y lo harán de una forma libre, ¿no? Y con libre concurrencia, quiero decir. Entonces, una vez que una persona tiene un contrato con un ayuntamiento, sea el que sea, puede ser un contrato de servicios, puede ser un contrato laboral y existe una vinculación laboral, o va allí 2 días a la semana y pasa una factura al mes, que es de lo que me estás hablando. Sí. Entonces, sus funciones de asesoría son, en cuanto a asesoría, las mismas que las que puede tener un funcionario. Las funciones. Otra cuestión es que no pueda realizar determinado tipo de acciones que están además tipificadas, como por ejemplo firmar un acta, por poner un ejemplo. ¿Y está pasando? Eso no lo sé, no tengo datos para decir, no los tengo, de verdad, no me consta de que haya habido arquitectos municipales que no sean funcionarios y que estén firmando actas como tal. Desde luego informes sí que pueden realizar, informes porque un informe de un técnico que no es vinculante, por otra parte, para una licencia determinada, después el municipio, bien sea el alcalde, bien sea quien corresponda, podrá otorgar la licencia o no, en función de lo que considere sobre ese informe. Incluso podría pedir otro informe a otro técnico. No tiene por qué basarse solamente en el informe de ese técnico municipal, podría pedir un segundo informe.
Entonces, para realizar los informes, por supuesto que la gente está perfectamente capacitada. Otra cuestión, insisto, es en cómo ha sido contratado ese técnico para ese municipio, si se ha cumplido todos los requisitos de libre concurrencia, etcétera, etcétera. Es lo que a lo mejor podríamos llegar a analizar. Pero sí que es cierto que hay determinado tipo de acciones que no puede cometer una persona que no sea funcionario. Vale. Miren, yo he sido presidente de una comunidad de vecinos y me he topado, de una vivienda antigua, y me he topado que cuando hemos ido a solicitar una subvención de estas de eficiencia energética, bueno, no sé exactamente en concreto cómo era, con una maraña de burocracia impresionante que nos ha tirado para atrás. Esa es mi experiencia. Yo no sé si realmente hay exceso de burocracia, no se facilitan las cosas, porque claro, ahí hay una actividad para ustedes, para el sector, que además ha sufrido mucho el paro, pues yo creo que es grande, e incluso para los vecinos que pueden tener ahorros energéticos importantes. Pero me da la impresión de que la Administración, y es mi experiencia, no facilita las cosas. Bueno, y si no las facilita, en eso te doy la razón. Y vuelvo a tutearte, porque insisto en que me tutees. Te doy la razón, totalmente. Yo también tengo una experiencia similar en la que determinadas administraciones, no es que no pongan las cosas fáciles, sino que te requieren. Entonces son tantos requisitos que al final termina siendo una gran maraña. Eso es totalmente. Eso es un lastre, y que se puede simplificar también, por supuesto. Y en eso tendríamos que colaborar todos y, por supuesto, nosotros nos brindamos a cualquier administración, desde el Colegio de Arquitectos, a servirles de ayuda en lo que podamos, ¿no? En cualquier sentido. Pero esa situación la conoce, por ejemplo, la Consejería de Fomento, que son los auténticos responsables. ¿La conoce? Sí, conozco, no en primera persona, porque no he tenido que sufrirlo. Me has dicho que has sido presidente de una comunidad, por lo cual te doy mi pésame, pero desde luego el actuar ante las administraciones para conseguir una subvención es es una carrera de obstáculos y tienes que irlos pasando, ¿no? Si te cansas a mitad de camino, pues ya se te acabó la subvención. Si continúas y continúas, a lo mejor la obtienes y encima el resultado no es del todo satisfactorio muchas veces, ¿no? Último apunte, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Sí, una cuestión más de perspectiva y con muchos de los elementos de los que hemos hablado aquí ahora. Cuando hablamos de las ciudades del futuro, y es un concepto que ya lleva muchos años rondando por ahí, hablamos pues de cuestiones relacionadas precisamente pues con el tema de la eficiencia energética, la accesibilidad, el hecho de que cada poco haya un poste donde poder recargar un vehículo eléctrico, donde se peatonelicen los centros, pero con una integración también del transporte público para facilitar el tránsito de las personas en detrimento del vehículo privado. Hablamos de conjugar lo moderno con lo viejo en ciudades además como las de Castilla y León, donde hay un amplio patrimonio. ¿Son ciudades del futuro inmediato o del futuro muy lejano? Ojalá fueran ciudades del futuro inmediato. Lo que pasa es que todo es costoso, ¿eh? En nuestra sociedad todo es costoso, en nuestro país más, de una forma especial, ¿no? Todo es costoso y muy lento. Todos querríamos que las cosas fueran más rápidas. Y desde luego nosotros, desde el colectivo de arquitectos, estaríamos interesadísimos en que fuera mucho más rápido. No lo es, ¿eh? No lo es. La ciudad de futuro que todos pensamos, parece como que nunca llega, pero si tú, vuelvo a decir, si tú miras al pasado, ves que las cosas han cambiado. No, han cambiado poco a poco, pero han cambiado. Nuestra ciudad no es la misma que la que teníamos hace 30 años de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Ha cambiado y desde luego yo creo que a mejor. En eso, ¿quién ha intervenido? Todos. Toda la sociedad ha intervenido. Intenciones políticas, intenciones privadas, sociedad que va cambiando, todo va evolucionando. ¿Va a venir pronto la ciudad esta deseada, que todos queremos, una ciudad moderna y tal? ¿Va a ser algo inmediato? No. Mi impresión particular es que no va a ser así. Pero que va a llegar a otro ritmo, pues también es cierto. Y desde luego, lo que sí que quiero dejar claro es que antes has dicho algo, que aunque lo has dicho bien, como que pincha, ¿no? En este boom inmobiliario ha influido los políticos, no sé qué, y también vuestro sector, has soltado ahí, ¿no? Entonces, nuestro sector, al fin y al cabo, es un colectivo de técnicos, que no tenemos intenciones, es decir, no iniciamos promociones. Nosotros realizamos proyectos, dirigimos obras para que, vuelvo a decir, la gente, en definitiva, sea más feliz.
Este es nuestro objetivo. Y de verdad lo digo de corazón, no lo digo porque lo estoy diciendo aquí ahora en la cadena y que quedar bien, es que lo digo de corazón. Yo conozco a muchos de mis compañeros y lo hacen así, cuando te enfrentas al papel blanco o a la pantalla, blanca de cualquier color, porque la puedes cambiar. Entonces, cuando te enfrentas a eso, es una sensación de bueno, a ver qué sale de aquí, a ver qué hago, ¿no? Pero lo que vas a hacer no es lo hago porque sí, lo vas a hacer con una intención y es para que la gente disfrute de ello. Y eso es lo que quiero transmitiros, es decir, de verdad que el colectivo al que yo ahora mismo represento quiere que nuestra sociedad viva en lugares mejores. Y esto, desde luego, nos brindamos al ayuntamiento o a quien corresponda para colaborar en que la ciudad sea mejor. Y, por supuesto, en el tema de soterramiento, queremos que cuenten con nosotros, soterramiento que no es, o permeabilidad, que cuenten con nosotros para colaborar en las ideas que se consideren. Pues con ese deseo, con ese querer diseñar y dibujar una ciudad mucho mejor para todos los vallisoletanos y una provincia también mucho mejor para todos los vallisoletanos, vamos a poner el punto final. Manuel Vecino, presidente del Colegio de Arquitectos de Valladolid, ha sido un placer. Buen debut, ¿eh? Muy bien, yo estoy muy bien, ¿eh? Muy agradable. Buen debut, claro que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí y esperemos que, bueno, pues como hemos apuntado, sigamos diseñando una ciudad que cada vez sea más cómoda y mejor para todos. Ojalá. Muchas gracias por habernos acompañado y también le damos las gracias a José Luis Fernández de Corral y a Luis Huerga. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los dos y buenas noches a todos los que nos acompañan en casa. Y ya saben que siempre les invito a que no se pierdan esas páginas del diario El Mundo de Valladolid, también de Castilla y León, a que escuchen a través del 102.8 de FM a nuestros compañeros de Radio Castilla y León y a que sigan acompañándonos aquí en la 8. La semana que viene, de nuevo, volverá a la quinta esquina. Gracias por acompañarnos.